Radial Francisco José de Caldas. 20 años como la verdadera alternativa de la radio. El contenido y las opiniones expresadas en el siguiente programa son responsabilidad de sus realizadores e invitados. Desde el río Bravo del Norte hasta Tierra del Fuego. Mosaico geográfico de climas, vegetación y paisajes. La mayor diversidad étnica mundial con una gran riqueza multicultural. 20 naciones y 7 dependencias se encuentran en Concierto para Disentir, el panel radial para pensar y analizar los temas latinoamericanos. Todos los martes de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a otro Concierto para Disentir, programa que va transmitiéndose a Latinoamérica y el Caribe para analizar problemas y temas de nuestra región. Estamos saludando a toda nuestra audiencia de Latinoamérica en cualquier lugar del mundo donde se encuentren y desde donde se pueden conectar con nosotros a través de nuestras ondas hercianas por los 90.4 FM Estéreo en la UD y también a través de nuestro streaming en la web laud.udistrital.edu.co, al igual que por el Facebook Live @laud 90.4 Estéreo. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes en Facebook @concierto para disentir laud, @ciudadanos X, en Instagram aparecemos como @concierto para disentir, en Twitter @c para disentir, nuestro canal en YouTube Concierto para Disentir. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y nuestro email concierto para disentir laud @gmail.com, donde ustedes nos pueden mandar todos sus comentarios, sugerencias, críticas y en fin, sus percepciones y opiniones respecto a Concierto para Disentir. Recientemente, diversos medios han dado cuenta de una rebelión cultural donde lo simbólico sale a relucir como un modo de reivindicar una situación histórica más allá de la rabia de un momento reactivo después de una injusticia. Una rebelión que conecta la historia, la memoria y el culto a la personalidad en lo que podríamos llamar el ocaso de los ídolos, parafraseando a Nietzsche. Muy buenas noches, Sandra. Muy buenas noches, mi querido Jorge David, y por supuesto a todos nuestros oyentes que martes a martes se conectan en este espacio radial y académico. Pues tras el asesinato de George Floyd se inició una oleada de ataques a las estatuas de diversos personajes en distintos países del mundo. Se inició con las estatuas de reconocidos racistas o esclavistas, pero en poco tiempo se extendió a algunos colonizadores españoles como Juan Ponce de León y sobre todo a las de Cristóbal Colón. Por supuesto, no es la primera vez que en un momento histórico se derriban estatuas erigidas en memoria de aquellos que en algún momento fueron consideradas personas ejemplares. Podría recordarse que ocurrió lo mismo con la desaparición de la Unión Soviética y de la caída del Muro de Berlín. También durante las intensas movilizaciones en Chile a finales del año pasado, los manifestantes atacaron principalmente las estatuas que recuerdan a las figuras de la colonización española o a los militares chilenos. Una diputada mexicana había pedido en 2019 retirar las estatuas de Cristóbal Colón y Hernán Cortés de Ciudad de México y cambiar los nombres de las calles que los homenajean. En noviembre de 2018, en Bolivia, la estatua de Colón, ubicada en el popular Paseo del Prado de la Paz, amaneció cubierta con carteles de Colón genocida y que pedían su retiro. El hecho sucedió después de que se retirara la estatua de Colón en el centro de Los Ángeles, en California. En Venezuela ocurrió muchos años antes que los partidarios del entonces presidente Chávez le hicieran un juicio a la estatua de Cristóbal Colón ubicada en la Plaza Venezuela de Caracas y la condenaron a su derribamiento. Algunos años después, en el 2009, el propio Hugo Chávez
ordenó retirar la última estatua de Colón que quedaba en Caracas. Aunque los medios en principio ven la causa del derribamiento de las estatuas en la rabia y en el vandalismo, pareciera que detrás del ocaso de estos ídolos hubiese otras tensiones que claman por una revisión de la historia, una inclusión más viva de la memoria colectiva que ya no reposa en el silencio y la resignación, ni una profunda crítica al culto de la personalidad que representan estos monumentos para poder comprender el presente. Para ahondar un poco más en este tema, Moria, doctor en filosofía por la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río de Piedras, profesor de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sus áreas de investigación y temas son la historia de la filosofía de América Latina e historia política y cultural de América Latina. Mi querido Miguel Ángel, qué gusto volver a verlo y poder saludarlo aquí en Concierto para Disentir, agradeciéndole que haya aceptado nuestra invitación. Por el contrario, para mí es un enorme placer, un enorme gusto volver a encontrarme con compañeros, exalumnos, como el caso de Carlos, colegas, amigos, y en general volver a dialogar con el entorno cultural y académico de la Universidad Distrital, que como lo mencionaste, pues es mi casa, es mi lugar de formación. Entonces, muy contento de estar con todos ustedes. Pues sea bienvenido, Gracias. mi querido Miguel Ángel. Y también saludamos a Carlos Arturo Reina Rodríguez, colombiano, licenciado en Ciencias Sociales, magíster en Investigación Social Interdisciplinaria por la Universidad Francisco José de Caldas. También es doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, con postdoctorado en Ciencias Sociales, Humanidades y Arte por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Sus líneas de investigación son la historia, la comunicación, la educación y la cultura. Buenas noches, profesor Carlos Arturo, y gracias por acompañarnos en Concierto para Disentir. Y muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Jorge David, profesora Sandra y profe Miguel Ángel, de quien sí lo recuerdo en sus clases y desde luego la huella que dejó en nosotros siempre fue muy importante. Es un reconocimiento, no lo olvidamos, profe. Todavía Gracias. aquí la generación lo recuerda muy bien y lo lee, que es lo mejor. No Qué lo bueno. olvidan y siguen sus pasos. Pues Sí. bueno, nos Así reúne, sí, nos reúne hoy eso que hemos llamado como el ocaso de las estatuas, el ocaso de los ídolos. Y como para empezar, pues para un historiador como ustedes, ¿qué representa una estatua como monumento público? ¿Qué tanta historia y memoria condensa esa representación de un hecho, esa representación escultórica de un hecho o un personaje? Profesor Urrego. Bueno. ¿Sí? Sí, tiene la palabra, bueno. profesor. Bueno, se me perdió un segundo la comunicación Sí, y ya, me perdí. Bueno, mira, le repito lo que estábamos hablando. Estamos preguntándonos para un historiador, ¿qué representa una estatua como monumento público? ¿Qué tanta historia, qué tanta memoria se condensa en ella? bueno, mira, la pregunta es demasiado compleja y daría lugar a un largo diálogo, una larga intervención, pero me gustaría simplemente, digamos, proponer 2 o 3 ideas muy básicas para poder contextualizar adecuadamente el tema de las estatuas. Me voy a referir solamente a un periodo histórico que es el de formación de las naciones y me voy a referir solamente a 2 procesos, a la manera como se institucionalizan los mitos fundacionales y a la importancia que tiene el héroe en las historias nacionales. De manera muy rápida lo explico.
Toda nación requiere de la confluencia de tres mitos políticos. A partir de una revisión de la historia, el surgimiento de una nación en particular. Por ejemplo, a México es la fundación de Tenochtitlán, el desplazamiento de lo que serían los mexicas, el lugar donde se observa un águila devorando una serpiente, etc. En otros pueblos hay mitos similares, hay un mito de origen muy particular. El segundo mito que es muy importante es el de combate, y este puede tener dos características: o bien combate hacia el exterior con otros pueblos vecinos, invasores, o bien mitos de combate generados a partir del enfrentamiento entre dos fuerzas que surgen al interior de la nación. Lo particular es que esos mitos de combate alimentan de héroes, generan lo que estamos discutiendo hoy, que son una serie de símbolos, en este caso concreto, estatuas y otros más, otros muchísimos más. Pero lo interesante es que toda nación se forma a partir de esos mitos de combate. Nuestra historia nacional, por ejemplo, para referirnos específicamente al caso colombiano, tiene una enorme, fuente de héroes a partir de este mito de combate. Bolívar, Santander, etcétera, etcétera. Y las demás naciones también tienen sus mitos originados en los combates. Estados Unidos, por ejemplo, tiene padres fundadores que lucharon contra el colonialismo inglés, pero también tiene otra serie de héroes, y los coloco entre comillas, generados en la guerra civil del siglo XIX y que hoy salen a la luz por la presencia y el uso de las banderas confederadas muy ligadas a uno de los bandos en conflicto. Y así nosotros podemos ver en todas las naciones el surgimiento de estos mitos. La Unión Soviética, Alemania, etcétera, cualquier nación que se respete tiene mucho mito de origen y de combate, perdón. Y finalmente existen mitos de finalidad, que son estas grandes tareas que se asignan a las naciones a sí mismas y que les dan una proyección internacional. Francia como la conciencia de su época, Estados Unidos como el liberador de los pueblos. Vamos alrededor de los héroes, alrededor de estos personajes que supuestamente encarnan los valores más importantes de las sociedades. Entonces, para comenzar, yo diría que es necesario entender que ese proceso, tanto de creación de mitos como de exaltación de héroes a través de la educación, son los que permiten o son los que justifican que las ciudades y las naciones se llenen de estatuas, de héroes, de representaciones de este tipo. Y es en torno a esas estatuas, a esos héroes, a esos mitos que se desarrollan pues todas las historias nacionales. Entonces hay un proceso de institucionalización muy poderoso, y eso hace que para todos nosotros sea como natural que existan esos personajes y esas estatuas. Entonces eso sería lo primero que yo diría para contextualizar un poco la discusión. Profesor Carlos, de acuerdo un poco con esto que nos viene comentando el profesor Miguel Ángel, aunque el culto a la personalidad está asociado generalmente con regímenes y con líderes autoritarios y se caracteriza por generar una actitud acrítica entre los valores que representa, cuando se coloca una estatua como monumento público, la pregunta sería, ¿lo que se está legitimando es un determinado orden de las cosas? Bueno, yo creo que en efecto hay dos momentos, dos o tres momentos en el sentido de mirar un monumento. Primero, evidentemente el documento, por ejemplo, para un historiador, es un documento, es un testimonio, es un punto referencial
para leer justamente esto que el profesor Miguel Ángel señalaba. Es decir, hay un momento de la elaboración, hay una pregunta, hay un interrogante sobre quiénes eran los que estaban tras la construcción del monumento, cuáles eran los valores, no solamente en términos artísticos, sino en términos políticos, culturales que estaban detrás de esto. Y es evidente que un monumento tiene una intencionalidad, que en buena parte de los casos, no en todos necesariamente, pero buena parte de los casos, sobre todo en las sociedades occidentales, hay una especie de, yo no lo llamaría culto a la personalidad directamente, sino yo lo vincularía justamente con esos procesos en donde hay unos intencionalidades de unos grupos, generalmente los grupos que ganan, los grupos que obtienen las victorias, los grupos que terminan imponiéndose sobre otros grupos y que quieren construir eso que ya vamos a llamar como, eso que Renan denominaba como la solidaridad, una especie de solidaridad, la construcción de la nación a partir de unos referentes de solidaridad común, que hay que crearla y que en efecto tiene un valor importante en el sentido en que tiene que estar vinculado no solamente con la construcción de una narración que va en torno al monumento, con una inscripción que da cuenta de quién es el monumento, sino con un aparato educativo que se encarga de legitimar y de poner en un lugar de la historia, en un lugar de la narración del pasado, a ese objeto. Entonces, en ese sentido, digamos que legitima de alguna manera un momento, pero no necesariamente lo extiende ni lo mantiene en el tiempo. Es decir, temporalmente, durante unas generaciones, el monumento va a mantenerse, va a acumular una serie de referentes de narración del pasado, pero también se va agotando. Y eso precisamente va a ocurrir, y ustedes lo encuentran, por ejemplo, en nuestras ciudades, en nuestras plazas, cuando en ocasiones nosotros encontramos el busto de un personaje cuya pie no aparece. De hecho, en algunas reconstrucciones que hacen algunos arquitectos y algunos sociólogos que se dedican un poco a trabajar sobre esos adornos que ellos llaman de la ciudad, pues no saben ni quién es el que está ahí, entre otras porque el monumento también atraviesa un proceso, el proceso mediante el cual se legitima y se legitiman una serie de acumulados y de grupos sociales que están detrás, y un proceso de olvido que va siendo relegado poco a poco, que va siendo acumulado y que con el tiempo termina sencillamente ocupando un lugar de reinterpretación, es decir, esta figura, ¿qué significa para las nuevas generaciones? En ese sentido, yo creo que el monumento tiene una particularidad, una función particular, y que tiene que ver con el señalar una marca en el tiempo, pero también esa marca implica que necesariamente las narraciones van cambiando y que no siempre va a ser entendido de la misma manera. Por esa razón, podemos encontrar hoy que las nuevas generaciones se preguntan por esos símbolos, se preguntan por el himno, se preguntan por lo que acompaña el escudo, por si Panamá debería estar ahí o no todavía, si hay que cambiarlo. De hecho, habría que preguntarse por la identificación de todo eso que aparece en esos elementos que fueron parte de la construcción simbólica de los estados nacionales y que hoy en día, digamos que de alguna manera se encuentran en un momento en donde hay generaciones que se preguntan, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Y ese es un punto bastante interesante, porque ahí es donde nos encontramos, digamos, en un momento como el actual. ¿En qué punto confluye lo que podríamos llamar una historia nacional, casi tradicional, vinculada a poderes que se han mantenido durante mucho tiempo, y hasta qué punto la gente le crea eso, los interpreta con la intención del momento en el cual fueron creados? Y pues ese choque es un elemento, es un momento interesante y genera muchos interrogantes frente a lo que hoy en día entendemos y resignificamos frente al pasado y frente a esas estructuras de poder. Profesor Miguel, ¿y a usted qué opinión le merece? ¿Será que estos monumentos públicos actúan como
estatuas de alguna manera que legitiman ciertos órdenes sociales? Sí, por supuesto. Digamos que a nivel simbólico es muy importante expresar un orden. Las ciudades expresan un orden en nuestro periodo que estamos comentando, un orden burgués, periodo. Y lo mismo ocurre en otros países. Lo que pasa es que ya dependiendo de la nación hay diferencias sustanciales. Por ejemplo, si uno mira en el caso de Estados Unidos, Estados Unidos, por supuesto, es una gran nación, un gran imperio, pero su historia y su invención del pasado es hasta cierto punto muy elemental, muy rudimentaria. Y por eso ustedes observan que la mayor parte de los aeropuertos no remiten a destacados personajes fundadores de la nación, sino que están vinculados con nombres de expresidentes, Ronald Reagan, George Bush, etcétera, etcétera, mientras que en otras naciones sí hay una larga tradición, digamos, cultural, inventada, por supuesto también, pero existe esa larga tradición y ha hecho que los nombres tengan y las estatuas tengan una larga historia detrás de ella, ¿no? Napoleón o los mismos personajes que estuvieron presentes en la Revolución Rusa, ¿no? Y eso hace que existan estas diferencias de matices, pero por supuesto las estatuas nos hablan del orden, de un orden imaginario, de una manera muy particular en que unas relaciones de poder se manifiestan, en este caso, en la manera en cómo se han construido las naciones. Nuestra manera muy particular de construir la nación fue en torno a 2, 3 figuras y lo demás se obvió, ¿no? Lo demás ha sido materia de pugna. José Antonio Galán, para solo mencionar un caso, su reconocimiento fue tras una larga batalla en torno a la memoria para que se incorporara al Panteón Nacional. Pero nuestro panteón siempre está dominado por Bolívar y Santander y especialmente por Simón Bolívar. Profesores, estas manifestaciones que han ocurrido en Estados Unidos con estatuas y monumentos y que se ha extendido a Europa y a algunos países de América Latina, se puede considerar o se puede hablar que, porque ahí hay una discusión grande, ¿no? ¿Eso es vandalismo? ¿Es la rabia únicamente? ¿O hay allí un reclamo y una reivindicación inconsciente que muestra que es un territorio en disputa no solo en lo simbólico, sino también en la lucha por la restauración de la memoria y en contra del olvido de todo aquello que no representa esa estatua ni el orden establecido y que sí le pueden estar legitimando esa estatua? Carlos. Pues, profe, como usted lo dice, el campo de lo simbólico siempre está en disputa, siempre ha sido un lugar de disputa. Cada vez que un poder llega o un contrario llega y asciende al lugar del otro, lo primero que hace es tratar de derribar los elementos que tenían como referente al pueblo anterior o al grupo político anterior, a la clase social anterior. Es decir, siempre vamos a encontrar eso y siempre vamos a encontrar también una pelea que se manifiesta, digamos una disputa que se manifiesta en el monumento, en donde confluyen varias cosas. Confluye desde luego la historia de quienes, de quienes se imponen, desde luego, pero también de aquellos que quedan relegados. Por ejemplo, en esa historia de Colombia, es muy recordado, se recuerda de acuerdo al interés. Por ejemplo, reflejo de eso es Pedro Pascasio Martínez, aquel muchacho que detiene a Barreiro en la batalla de Boyacá. Es reconocido, hay un batallón casi que lleva ese nombre, es el niño héroe del país, pero un año después nadie se acordó más
y por allá en el año 85, 84, 1884, 85, alguien se lo encontró en la pobreza, en el olvido, y entonces incluso pasa por todo un proceso de preguntar, de interrogarle, ¿es usted? Porque en realidad nadie se podía imaginar que un pobre hombre mayor de edad, abandonado prácticamente, podía ser aquel referente simbólico del niño muy honesto que captura al general Barreiro. Y eso es algo que se da justamente en el plano de los monumentos. Estamos hablando de que allí hay unas disputas, y no solamente unas disputas por las formas como se ha narrado la historia, sino también en términos del recuerdo. Digamos que en este sentido de la memoria hay una como decía Santos Julia, hay una especie de mercado de la memoria en donde todo va en pos de la memoria. Hay una especie digamos que hay una acentuación frente al asunto de la memoria y en contra del olvido, pero digamos que allí también convergen eso. ¿Qué es lo que la gente recuerda? ¿Qué es lo que la gente realmente ha olvidado? ¿Cuáles son esas nuevas narraciones que empiezan o que entran en disputa con esa historia oficial del monumento? Y ahí entramos en una gran pregunta, y es hasta qué punto realmente las sociedades son conscientes. O sea, hay una cosa que sí es clara, y es que las sociedades se rebelan frente a lo que está impuesto, que las sociedades entran en una especie de transformación frente a lo que les representa. Pero otra cosa muy diferente es que eso signifique o implique que hay un reconocimiento de un pasado, o que hay necesariamente una apropiación de otro tipo de referentes, porque también obedecen a unas coyunturas particulares. Es decir, son los dispositivos, son esos detonadores sociales que aparecen y que también de las cuales se hace uso de manera colectiva, una especie de referente para tumbar, para implicar que detrás de una figura que duró muchos años, 20, 50, 100 años, puesta en un lugar, hoy en día sencillamente se considera que no es válida por cuenta de las formas de interpretación y de la multiplicidad de discursos que se manejan en la actualidad. Seguramente una figura de Bolívar, pues hoy en día, hace 200 años, hace 150 años, era una cosa muy diferente a como hoy la vemos cada vez que hay una protesta y vemos a alguien que le pone algo encima de la figura, y que el monumento pues tiene una implicación, pero ya no tiene la misma. Hay una resignificación, y evidentemente creo yo que este tipo de fenómenos se simbólicos, y como hay apropiaciones de unas cosas y hay rupturas de otras, materializadas no solamente en los monumentos, en los cuadros, en los libros. Piensen ustedes en las piezas musicales, pensemos en una cantidad de las ropas, es decir, en lo que toda la cultura de una sociedad puede expresar como referente de una época. Miguel Ángel, sí. ¿Cómo ve usted el problema de ese reclamo de la restauración de memoria, por ejemplo, de pueblos olvidados, ¿cierto? Uno ve en muchos símbolos, ¿no? El himno de Bogotá es absolutamente una pieza magistral para estudiar el olvido de nuestros indígenas acá en el altiplano, ¿no? 3 guerreros forjaron tu historia, y nuestros indígenas que estaban a nada, no aparecen por ahí. Me gustaría retomar algunos de los, y la pregunta inicial tuya, los planteamientos de Carlos, porque me parece que en esta coyuntura que bueno, creo que es sí, muy compleja, son claramente distinguibles. Por una parte, hay una larga tradición de resistencia, de construcción de memoria, de construcción de un lugar en el relato de la nación, de nuevas configuraciones de poder por parte de los negros en Estados Unidos. Digamos, desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en Estados Unidos existió un movimiento de conciencia negra muy, muy fuerte, muy poderoso, que además tuvo una enorme participación de los migrantes caribeños y que incluso llegó a pensarse en una nación negra. De hecho, la Internacional Comunista apoyó este proyecto
y consistía en un cinturón que iba desde las Carolinas hasta Texas. Entonces hay una larga tradición con mucha conciencia, con mucha elaboración simbólica, pero junto a eso también puede haber ira momentánea, puede haber una expresión, digamos, muy instintiva, muy elemental, muy primaria de las cosas. Entonces, cuando nosotros analizamos estos momentos, estas coyunturas, tenemos que diferenciar y tenemos que entender que si queremos crear una conciencia alternativa, hay que ir, digamos, con mucha elaboración simbólica alternativa y con un trabajo grande de creación de otros símbolos y de otras identidades. Entonces, digamos como que hay que tomar con pinzas este derribamiento de estatuas porque, digamos, si no se acompaña de otras cosas, si no se acompaña de, digamos, de otras construcciones y de una presencia real de los sujetos no considerados en las historias nacionales, pues esto queda simplemente como un episodio anecdótico. Yo recuerdo, por ejemplo, que en 1992 en varios lugares de América Latina se intentaron derribar las estatuas de Cristóbal Colón. De hecho, recuerdo mucho en México ese intento de derribar estas estatuas. Entonces, pero eso quedó ahí como una anécdota. Junto a eso sí hubo la emergencia de otros movimientos sociales y populares que reclamaron una reconfiguración de las producciones simbólicas, digamos, en el caso del zapatismo o del neozapatismo, con la emergencia del EZLN en 1994. Entonces, en el caso que tú mencionas, también habría que preguntarse lo mismo. Esto que estamos viendo en el caso colombiano, o si nos interrogáramos sobre los situación en Colombia, el caso de Bogotá, el caso del himno, el caso del escudo, etcétera, ¿se trata simplemente de un episodio o realmente estamos construyendo otra nación más incluyente, otros símbolos y realmente los que no han hablado van a incorporarse plenamente a la nación? Me parece que allí es lo más importante, no tanto la anécdota de si se derribó o no se derribó, sino si estamos contribuyendo desde el punto de vista simbólico y real a la construcción de una nueva nación. Bueno, vamos a hacer una pausa musical y ya regresamos a Concierto para Disentir con este programa donde estamos analizando el ocaso de las estatuas, esa guerra contra las estatuas a partir de la historia, la memoria y el culto a la personalidad con los historiadores Carlos Arturo Reina y Miguel Ángel Urrego. Ya regresamos.
Carlos Reina y Miguel Ángel Urrey. Profesores, siguiendo con esta línea temática que nos hemos trazado hoy, este tipo de manifestaciones de las que hemos estado hablando y estas reacciones contra los monumentos públicos como las estatuas, lo que nos comentaba ahorita el profesor Carlos, ponerle pañoletas, banderas, incluso besar las estatuas también como una forma, diríamos, incluso de resistencia de los monumentos públicos, puede indicar que en el caso de América Latina se esté forjando un movimiento por la redefinición identitaria de la región. Profesor Miguel. Yo diría que siempre estamos en medio de esa pugna. Los diferentes sectores sociales pugnan en torno a la memoria permanentemente. Hay momentos, por supuesto, en que esto es muy evidente y hay momentos en que no es tan evidente. Por ejemplo, en Colombia en este momento hay una gran pugna, hay una gran disputa por la memoria histórica. Concretamente el sector de la ultraderecha colombiana quiere moldear a su antojo la memoria, el pasado, la historia nacional, y por eso desde el control de instituciones, la financiación, la educación, etcétera, diversas instituciones intenta consagrar una visión muy particular de la historia nacional. Hemos visto varios episodios de disputa en torno a la memoria histórica, el Centro de Memoria Histórica, la masacre de las bananeras, etcétera. Son algunos de estos episodios de esta confrontación. Lo que pasa, decía, eran momentos en los cuales es muy notorio, es muy evidente que eso está sucediendo. Y en estos momentos nosotros tenemos, por razones internacionales y nacionales, un ciclo en el cual la memoria está en disputa y obviamente también todos estos elementos simbólicos que han permitido recrear, adornar, que han permitido acompañar el Estado Nacional que se construyó a lo largo del siglo XIX y del siglo XX. Tenemos, por ejemplo, nuevas generaciones, tenemos unas crisis del sistema neoliberal, tenemos unas crisis de las relaciones políticas, de nuevos actores, nuevos sucesos. Y cuando eso se presenta, pues necesariamente hay estos enfrentamientos en torno a los símbolos y a la manera como se construye la memoria histórica. Entonces la respuesta sería doble. Por una parte, siempre eso sucede, pero por otra parte hay coyunturas en las cuales por diferentes razones, por la agudización de los conflictos, por cambio de régimen político, por situaciones internacionales, esto se hace más notorio. Y hoy estamos atravesando por una crisis del modelo neoliberal, por un resurgimiento de nuevas fuerzas políticas, por la presencia de sectores populares con organizaciones y con producción simbólica muy nueva. Entonces eso hace que nosotros hoy veamos que en América Latina exista un nuevo movimiento, como tú lo señalabas, un movimiento identitario. Y seguramente en los próximos años esto va a ser cada vez más fuerte, porque los viejos regímenes políticos entraron en decadencia, en crisis, y necesariamente esto se va a replantear totalmente. Profesor Carlos, pues está América Latina exigiendo un movimiento por esta redefinición identitaria de la región. Yo creo que lo que se está dando en la historia, los procesos no son realmente inmediatos, son unos procesos que van en unos tiempos que a veces pueden durar décadas completas, ¿cierto? Recuerden ustedes que a veces, por ejemplo, eso que llamamos la primera primavera árabe, fue un fenómeno que muchos esperaban tuviera un impacto inmediato, y sin embargo el impacto puede durar 10, 15, 20 años, tal vez se pueden demorar más. Lo cierto es que hay un momento que, como dice el profesor Miguel Ángel, es cierto, hay un momento, estamos en una coyuntura. La coyuntura no son 5 meses, no es un año, seguramente llevamos los últimos 15, 20 años en donde estamos
redefiniendo las formas como nosotros habíamos visto la historia y como nos habíamos leído como sociedad. En todo el mundo está pasando esto, están ocurriendo en España, ocurre en Chile, está ocurriendo con los alemanes, usted ve el resurgimiento de grupos nacionalistas en otros lugares, estamos viendo lo que ocurre en los Estados Unidos e incluso en México, pero hay una cosa interesante con eso, y es que el monumento, digamos, es el objeto material tangible con el que uno se puede desquitar, pero las luchas realmente vienen detrás de eso. Las luchas vienen no solamente por el monumento, la gente se escandaliza por el monumento básicamente porque es lo que pueden ver que se cae, es lo que puede ver que atenta contra un orden, contra una forma de narración del pasado que se ha legitimado durante mucho tiempo, en donde los discursos de la historia cambian. Ya esa historia patria, esa historia tradicional, esa historia de los héroes necesita ser cambiada. Decía el profesor Jorge David hace un momento sobre el himno nacional. Cuando uno escucha el himno nacional, pues sencillamente uno dice, Ricauten San Mateo en átomos volando. Usted examina el himno nacional y ahí no están los indígenas, no están los afrodescendientes, no están sencillamente, la mayoría no están ahí. Y empieza uno a darse cuenta y a entender por qué hay una especie de menosprecio por ese tipo de símbolos que para muchos no significa realmente mucho, sino que es posible que empiecen a ejercer hoy en día. Estamos tejiendo una especie de tránsito hacia otro tipo de lecturas. El problema es que las estructuras tradicionales siempre van a ejercer resistencia y esas resistencias implicarán en hacer relecturas de la historia. Cuando usted ve lo que está pasando con estos especiales que ahora se transmiten por WhatsApp, como lo del Matarife, y entonces ellos al otro lado hacen su propia construcción y hacen su propia historia del gran colombiano y construyen, es decir, hay una pelea de la narración histórica que tiene un lugar. El tiempo es muy amplio, pero sí tiene un lugar por lo menos en la sociedad colombiana. Y ese mismo fenómeno, digamos, en una sociedad que tiene yo diría que unos linderos de identidad muy difíciles de establecer, porque la diferencia posiblemente entre sociedades como la mexicana es que por lo menos tienen un pasado mucho más identificable, o sea, ahí está, o sea, hay más, pero entre nosotros el indígena hasta hace 50, 70 años no existía, es decir, no aparece o sea, ¿cómo así que el indio todavía, la palabra, hay indios, decía el periódico El Tiempo, en el año 38, 39, ¿no? Titulaba eso, ¿no? ¿Hay indios en Colombia? Se preguntaba, y uno se queda pensando y dice, pero eso no puede ser, eso es indudable en un país como México, seguramente como Perú, como otros, pero en un país en donde hemos sido, digamos, los modelos de educación y sobre todo de la enseñanza de la historia han girado sobre una perspectiva muy hispánica, también hay que decirlo, evidentemente llena de héroes y de otra serie de figuras que han excluido a la mayoría. Evidentemente que eso deja un espacio muy grande, un vacío muy grande, y hoy en día ese vacío tiene que ser llenado. Y ahí está la disputa. Vamos a permitir, dirían los que están siempre en la narración tradicional y de poder, vamos a permitir que otro tipo de narraciones tumben nuestros monumentos, diríamos, tumben nuestra historia, nuestro pasado, nuestra tradición, nuestra moral. Ese sería un punto de referente frente a los otros que evidentemente están reclamando un sitio histórico en la narración. Es decir, estuvieron acá, han estado y estarán más presentes que nunca. Entonces, eso que estamos viviendo en Colombia, en Latinoamérica, es una especie de redefinición de nuestros sentidos, de nuestros referentes de identidad. Es decir, que no hay una identidad, que hay múltiples identidades que convergen en unos lugares y que no hay necesariamente, además, alguien que tenga que imponerse, sino que hay un consenso. Los monumentos pueden ser construidos por consensos en donde todos estamos, digamos, representados. Y eso es lo que no ha pasado en la historia tradicional de nuestros países. Han sido impuestos. Y ahí hay una especie de lucha. Y esa lucha es una lucha que se plantea, por ejemplo, en términos de lo que mencionaba el profe Miguel Ángel con lo del Centro de Memoria Histórica. Es muy fuerte. Y es muy fuerte porque obviamente son perspectivas y formas de entender el pasado y resulta que el pasado le da sentido a nuestro presente. Es una pelea por el pasado. Miguel Ángel y Carlos, digamos que terminemos un poco en la línea que orientaba el profe Urrego en la primera pregunta.
es bien cierto que el Estado, bueno, primero es esto, el comercio y lo privado ha reaccionado a las manifestaciones y han empezado, por ejemplo, a quitar de sus logos imágenes de negros o nombres de negros o de indígenas. Ayer nomás en Estados Unidos, un equipo de fútbol americano, el Redskins, daba un comunicado de que iba a cambiar su nombre y su logo, precisamente por las presiones de la comunidad indígena y de la presión social que había sentido y que pues evidentemente le hacía caer en cuenta que se sentían maltratados de alguna manera. Si eso ocurre en el ámbito privado y en el ámbito comercial, no menos es cierto que ese Estado nacional que hacía uso, un Estado nacional racional, defensor de la razón a ultranza, y hacía uso de aquello que consideraba más irracional, como consideraba al mito, para poder fundamentarse y construirse. Ese Estado nacional hoy está por lo menos en sospecha. Hoy muchos sostienen que está mandado a recoger o que ya no existe el Estado Nacional, pero por lo menos en sospecha. Ese Estado Nacional unidimensional que vendía una visión de mundo de una élite hegemónica y la imponía, y ese era el espacio público. Hoy las ciudades y las naciones están cambiando y se ha fragmentado absolutamente todo, son múltiples las voces, son diversas las ciudadanías, y entonces el espacio público evidentemente también se ve reclamado en que se fragmente y en que puedan caber esas múltiples voces en el espacio público. Todo esto para decirles es qué tanto representan estas estatuas de ese Estado nacional decimonónico, una afrenta contra la reivindicación de los derechos de las comunidades, de las nuevas ciudadanías, y si al representar una afrenta simbólica, así sea, deberían ser trasladadas, pues no precisamente destruidas de pronto, pero sí trasladadas a espacios más cerrados, a espacios como los museos, en donde el espacio público se permita reconstruirse o reconfigurarse en un espacio con posibilidades de la multiplicidad simbólica, ¿no? Miguel Ángel, usted fue el que me metió en ese lado. Mira, yo lo que creo es que pero eso no es suficiente para considerar a los indígenas como parte de la nación, como ciudadanos de la nación. Entonces, indudablemente que sí es un punto importante porque pone en discusión el tema, pero no nos debemos quedar con ese gesto muy primario, muy elemental de que es suficiente con eliminar las estatuas. Hay que reconstruir muchísimas, porque en Estados Unidos construyeron un museo muy bonito, muy bello, para exaltar el aporte de la cultura negra a la cultura estadounidense, pero de ahí a que eso haya sido un impacto positivo en la incorporación de los negros a la nación, hay una gran distancia. Entonces yo diría que sí, que las estatuas expresan lo que tú señalas, pero derribarlas no es suficiente. O colocarlas en un lugar tampoco oculto o no al público tampoco es suficiente. Es necesario, digamos, acompañar ese gesto de otra serie de hechos, una reconfiguración de la historia patria, el reconocimiento pleno de los derechos, etcétera, la tierra, la cultura, la identidad, en el caso de los indígenas. Y ahí sí podríamos hablar de una reconfiguración simbólica real, pero solamente quedarnos con la finta de cambio de nombre de la Avenida Jiménez por otro, si quieres ponle Quintín Lame para ser dramáticos en el ejemplo. Eso no nos resuelve el problema de la inclusión de los indígenas en la nación. Es apenas un elemento, pero no debemos extraviarnos con ese gesto.
Bueno, pues al profesor Carlos Arturo Reina, muchas gracias por habernos acompañado, por haber aceptado nuestra invitación y por habernos provisto el contacto con el profesor Miguel Ángel Urrego. Bueno, profe, pues queda ahí, queda de verdad agradecerle, y pues estos debates son fundamentales, necesarios. Como decíamos, no hay el mayor enemigo de los monumentos es el olvido. No importa si el monumento es creado por los que están en el olvido, también los que siempre han sido olvidados, o por los que siempre han estado. El olvido siempre asesina al monumento. Y como dice el profe, pues yo creo que ahí está parte de ese ejercicio. No es solamente el monumento, sino una cantidad de cosas que permitan disentir a propósito del programa. Profesor Miguel Ángel Urrego, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un gustazo poder volver a tenerlo acá por estos lares, así sea por estas vías virtuales. Por el contrario, Jorge, Carlos, Sandra, muchísimas gracias por la amable invitación, por poder verlos nuevamente y poder conversar con ustedes. Los felicito porque este tipo de programas son muy importantes para la comunidad. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, agradecemos a los estudiantes del Semillero de Investigación Ciudadanos X de la Corporación Minuto de Dios, Corporación Universitaria Minuto de Dios, en la investigación, Paola García y Catalina Boza, en el manejo de nuestra base de datos, Tatiana Igarrero, en el diseño de imagen, publicidad y redes sociales, Gabriel Alvarado, Gilmer León y Sebastián Casas, en el sonido y coordinación de la plataforma Zoom, Mauricio Peñalosa, en la producción y conducción, Sandra Castro, dirección y conducción, Jorge David Sánchez. Recuerden conectarse con nuestras redes, síganos en ellas. En Facebook nos encuentran como @concierto para disentir laud y @Ciudadanos X, en Instagram Concierto para Disentir, en Twitter C para Disentir, en nuestro canal de YouTube Concierto para Disentir. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Nuestro email conciertoparadisentirlaud@gmail.com. Les agradecemos su audiencia, como siempre, a toda Latinoamérica y el Caribe, y los esperamos el próximo martes con un nuevo tema, con unos nuevos invitados, por Concierto para Disentir y por Laud 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. El contenido y las opiniones expresadas en el anterior programa son responsabilidad de sus realizadores e invitados. Desde el río Bravo del Norte hasta Tierra del Fuego. Mosaico geográfico de climas, vegetación y paisajes. La mayor diversidad étnica mundial con una gran riqueza multicultural. 20 naciones y 7 dependencias se encuentran en Concierto para Disentir, el panel radial para pensar y analizar los temas latinoamericanos. Todos los martes de 8 a 9 de la noche por Laud 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio.